Buenos días. Hoy vamos a leer el Siddhartha de Sila Rupa Goswami. Disi disi rashanti sacharang netra lasmi vilasita kurulivin kayarita syankela Hridaya mudammali basavadissa suyor Aquí Laguna Ranga Virang Radhika Arshayami. Yo adoro a esa Simati Radhika cuyos traviesos ojos se mueven como bandadas de pájaros. Kayagarita. Agusanieves. Deambulando juguetonamente en todas las direcciones en busca de su presa. Sri Krishna, al descubrirlo tal como un experto cazador, ella arroja las flechas de sus provocativas miradas de soslayo. Ella es la flor de jazmín para el abejorro Krishna. Así como el jazmín exalta al abejorro, ella ofrece una gran dicha al corazón de Krishna, haciéndolo completamente suyo. Ella posee incontables y profundas cualidades que la hacen muy misteriosa. Pituriham Vrindavanam Vabhajam Prasanti Jagat Kila Samate Susta Visarayakni Yabram Pritin Kumati Ke Valayanti Sakilibim Suravinindiyam Kunde Radhika Asayani. Yo adoro a esa Simati Radhika que incrementa maravillosamente la fama de la dinastía de Brisavanu Maharaj aquí en Braj y en el mundo entero, induciendo al príncipe de Braj a abandonar su comportamiento real y jugar abiertamente de un modo despreocupado con ella. Todas sus sakis o amigas en su grandeza en su kunya, con ella y todas sus sakis en su fragante kunya o bosque. Sarang apatin rakang mokundi matan kirti prakaradamang kisanta sinang smarena vaktram nangagavid apagostu hitad namang ranga kalitarushita ranga radhika arshayami. Yo adoro a esa Simati Radhika cuyo sonriente rostro de loto desdora la vasta gloria de la brillante luna llena de primavera. A Gabriel, señor de loto Kumuk, que florece en las noches y disminuye la belleza de todas las demás gopis. Del modo como el Guru, mediante el Diksha, corta el orgullo de su discípulo, cuyos deseos apasionados puros son despertados por las danzantes miradas de reojo de Agavit Sri Krishna, quien está dotada con olas de belleza, gracia y cantos. Vividan kusunam brindapunam dharmitam dati Viganti mangurnam kasi vishampra satin Madhuripum mukam vikavritam tabula ragam Estaru amala kapala radhika arshayami. Yo adoro a esa Simati Radhika cuyo cabello trenzado y hermosamente adornado
con ramilletes de muchas variedades de flores, injuria y agravia las colas de pluma de un intoxicado y danzante pavo real, cuya mejilla inmaculada son rojizas y muy brillantes por el jugo de las remanentes del tambula, proveniente de los labios de la fruta bimba de Madhupuri Sri Krishna. Amalinan lalitam estan sitat matarangam akila vidam vidkan visyam vikayan silam. Espatuam agatin anargan premamani kabyan patim ritam madura vidam radika archayadmi. Yo adoro a esa Simati Radhika cuyo corazón está siempre situado con el afecto puro e ilimitado de Lalita Saki, cuya naturaleza sublime se hace más sublime por compartir una íntima amistad con Visakha Saki, quien es el cofre donde esconde el resplandeciente e inapreciable rubí del Prem Bhakti de Angadi Sri Krishna, quien se baña y viste en su propia belleza y dulzura sus diferentes bhav o sentimientos por Sri Krishna. Atula Mahasi Brindarabhyam Raye Vistakam Nihkilan Samayam Batur Karitam Syadidevyam Aparamitam Mukunda Prayam Brindamukubhyam Yagat Ada Arankirti Radhika Archayani. Yo adoro a esa Simati Radhika, quien está entronada como la reina de la morada gozosa y suprema de Vrindavan, quien es la diosa regente del mes de Kartika, el rey de los meses, quien es la suprema entre las innumerables amantes de Krishna, cuya fama destructora de todos los pecados infunde el deseo de servir a Krishna. Haripadanakan kotipritam prayantas simam tatang apikalayan fi pelankoter avistam pramuditam adirasi vrindavandagabhya diksham Gurumati Guru Kirti Radhika Archayami. Yo adoro a esa Simati Radhika, para quien incluso la punta de los dedos de los pies de Krishna son más queridos que su propia vida. En verdad, si Krishna es su propia vida y ella no conoce más nada aparte de él. Como el guru o maestro de las Dishasas Gopis o pastorcitas de vaca, cuyos hermosos ojos están intoxicados con amor puro por Krishna, Prem Bhakti, ella les instruye en la arte de servir hábilmente a Krishna, demostrando de esta manera su vasta inteligencia y gran fama. Amalakanakan Patogritan Kasmiran Gurin Madhuryala Harivin Sampari Kisori Haribuya Pari Badan Lava Romayan Palin Ustuviarum Dukalan Radhika Archayami. Yo adoro a esa Simati Radhika cuyo color dorado semeja al azafrán que ha sido molido sobre una losa de oro puro, cuyos juveniles pasatiempos están repletos de ilimitada dulzura, cuyos vellos se erizan de bienaventuranza al ser abrazada por Sri Krishna, cuyo vestido es del color del sol naciente. Amalat madhurya mankama adaran rupam paripaktitim varitam muktaradastakanya
Ahima Kiran Purikula Kaliyat Chandram Apistan Avistan Tayatusta Tanati. La persona que amorosa y profundamente recite este maravilloso Radhika Stakam, el cual corporifica la dulzura inmaculada de Srimati Radhika, complacerá a la luna de la auspiciosidad Sri Krishna Chandra, quien juega con Srimati Radhika en las riberas del Yamuna. Krishna personalmente hará que la flor de loto del deseo del servicio a Srimati Radhika florezca en su corazón. Esta staka se recita en la métrica poética denominada Malini. Jai Radhe, Jai Krishna. Ahora vamos a leer el comentario del Tattva Sandarbha de Srila Jiva Goswami. Aquí se llega al final de la parte Pramana Prakarana, el medio para adquirir conocimiento. Y a partir de aquí, el tema a tratar será Prameya, o el objeto del conocimiento. Ahora tratará de explicar cuál es el objeto del Srimad Bhagavatam, el objetivo del Srimad Bhagavatam. Porque el Srimad Bhagavatam y no cualquier otro, que es conocimiento y cómo obtenerlo, y también cómo se explica en el Bhagavatam. Esta parte es Prameya, el objeto del conocimiento. Y esta parte la que incluye Sambandha, Avideya y Prayoyana. Aunque no parece, él también está comenzando esta parte con el Mangala Charan y lo hace citando un verso del Srimad Bhagavatam. Al hacerlo cumple dos propósitos: dar reverencia Mangala Charan y dos, explicar cómo este verso da a entender el propósito del Sambandha o relación y cómo obtener este propósito o cuál es el proceso para obtener esa meta. También vimos cómo al principio en el primer Mangala Charan, él compuso su propio verso, él no compuso su propio verso, sino que citó un verso del Srimad Bhagavatam. Así se entiende que Srila Jiva Goswami no va a hablar desde la plataforma mental, sino desde la plataforma del Pramana, y que va a hablar sobre el Srimad Bhagavatam, que es el mejor Pramana. Por eso cita versos de ahí. ¿Por qué tiene tanta seguridad en el Srimad Bhagavatam? Porque los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu tienen plena fe en el Srimad Bhagavatam. Por eso él da tantas pruebas para probar la superioridad del Srimad Bhagavatam. Tattva Bhutasya Srimad Bhagavasya. ¿Cuál es el tema que se discute? Srila Jiva Goswami dice que la mejor forma de comprender el tema es analizar el corazón de la persona que habla o escribe acerca de él, y también el corazón del orador. Tapapyam se refiere al orador o recitador, que cuando habla o recita puede hacerlo de muchas formas diferentes, y se refiere también a lo que quiere comunicar ese orador, como alguien que cuenta una historia, pero su deseo no es contar la historia, sino dar alguna enseñanza a través de tal historia. Debemos entender el Tathpariyam, o el propósito de la persona que habla o recita, ver más allá de la aparente y entender el corazón de tal persona. En el Mangala Charan de esta sesión del Sambandha, Srila Jiva Goswami, para analizar el corazón de Sri Sukadeva Goswami,
Cita el Sloka del Srimad Bhagavatam 12.12.69, donde Sutta Goswami ofrece reverencia a su maestro espiritual. Este verso se cita al final del Srimad Bhagavatam y está lleno de significado porque explica la esencia del Srimad Bhagavatam. Sutta Goswami dice en este texto: ofrezco mis respetuosas reverencias al hijo de Srila Vyasadeva, quien es Akila Vigraya Ganan, el que destruye todos los pecados, y es Sua Sukha Niyam Setam, alguien que estaba absorto en la realización monista, es decir, que era un Atmaram, absorto en el yo, pero Tadvyakstan Avyam Baba abandonó esa conciencia y su corazón fue atraído por los dulces pasatiempos del Señor Krishna. Ajita, y habló este Srimad Bhagavatam, que es Tattva Tipan, la lámpara de la verdad absoluta. Esta es su oración, así Sukadeva Goswami, pero en esta oración se explica todo. Este es el tapasya, el deseo de ambos, Sutta y Sukadeva Goswami. Ahora vemos cómo Srila Jiva Goswami da el comentario de Srila Siddhartha Swami acerca de este sloka antes de hacerlo él mismo. En ese verso, Srila Siddhartha Swami escribe: Si Guru Napakoroti Swankute Naivani Vyakta Purnang Seto. Sutta Goswami ofrece reverencia a Sukadeva Goswami, cuyo corazón está feliz por estar absorto en el yo, pero luego abandonó su propio Bhav. ¿Por qué? Porque se sintió atraído por los pasatiempos del Señor Krishna Ajita en la profundidad de su corazón, y habló el Srimad Bhagavatam, que es Tattva Dipan, la lámpara de la verdad absoluta. Así lo comenta Srila Siddhartha Swami. Ahora, en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami habla de sí mismo: Prayena Numanaya Raya, oh rey. Generalmente aquellas personas que están más allá de las reglas y regulaciones, quienes están situados en la trascendencia impersonal, también sienten atracción por los pasatiempos del Señor Hari. Dice también: yo era así y lo abandoné. ¿Por qué? Porque este Bhagavad Purana es Brahma Samhitam. Está en armonía con los Vedas. Y lo estudié al principio de Dwapara Yuga con mi padre Srila Vyasadeva. Este es Bhagavatam 2.1.7.9. Esto de al principio del Dwapara Yuga significa en realidad al final del Dwapara Yuga, porque depende de dónde se mire. Como estamos en Kali Yuga, él lo toma como el principio de esta era. Pero en realidad es el final. Además, también Srila Vyasadeva apareció al final de Dwapara Yuga. Yo era Parignitivo Nagunya, completamente fijo en la realización impersonal, pero mi corazón fue atraído por Uttama Sloka Lila, los pasatiempos del Señor, quien es glorificado por los versos más bellos. Y entonces, oh rey, estudié el Srimad Bhagavatam. ¿Cuál es el significado de esto? Ya que Sutta Goswami explica lo mismo: Atran Avilla Villanantari Avapasyam Pratikulam Udasitam Shanyeyam. Cuando alguien disipa toda la conciencia impura, que son esos avava que están en contra de la devoción, aquí explica que la relación sambandha entre la entidad viviente y el Señor es a través de la devoción, y esto significa que uno es el amo y el otro el sirviente. También se explica
que el Ananda que proviene de la devoción es superior al Brahmananda, porque Sukadeva Goswami de hecho ya estaba situado en la plataforma del Brahmananda y la abandonó por el servicio devocional. Se establece que el Bhaktiyagnada es superior al Brahmananda, como se muestra por el ejemplo de Sukadeva Goswami y como Srila Jiva Goswami menciona en este sloka. Este es un punto que nos muestra Sambandha. El otro punto menciona que los pasatiempos del señor Ajita son tan superiores que pueden atraer el corazón de una persona que está absorta en el Brahmananda. ¿Quién es este Ajita? Alguien que nunca es conquistado. El significado se refiere especialmente al Señor Krishna. ¿Cuál es el propósito? O Prayagyagna. Aquí se dice que el propósito es Prem, por ello uno es atraído y está en la felicidad. Este Bhavyananda es el Prayoyana o el propósito Prem Sukha. El propósito es Bhaktiyagnanda, pero ¿a cuál es el medio para obtener esto? Cuando la mente se siente atraída por oír los pasatiempos o los lilas del Señor. Tanto avidayan api, por oír los pasatiempos del Señor uno es atraído al servicio del Señor. El prayoyana es desarrollar prem bhakti, amor a Dios. Avideya o el proceso del bhakti o servicio devocional, oír cantar, etc. Y Sambandha o la relación es que el Señor es el amo y nosotros somos los sirvientes. Esto es lo que se explica en este texto del Srimad Bhagavatam y este es el corazón de Sri Vyasadeva, Sri Sukadeva Goswami y Sri Sutta Goswami. En el Brahma Vaibhava Purana existe una historia de cómo el Señor Krishna se le apareció a Sukadeva Goswami y le garantizó que él iba a aparecer aquí en esta tierra. Hoy en día esta historia no se encuentra, pero en los días de Srila Jiva Goswami sí existía y él la comenta en su libro. Se menciona en Skanda Purana la historia de cómo Sukadeva Goswami regresó para estudiar con su padre. Todo el mundo sabe que después de nacer, Srila Sukadeva Goswami abandonó el hogar. Srila Vyasadeva salió tras él llamándolo, pero según el Srimad Bhagavatam, solo los árboles respondieron. Sukadeva Goswami no le hizo caso. Pero ¿cómo estudió el Srimad Bhagavatam? El sistema para escribir de la grandeza personalidades es que él comenzó el libro y también al final debe explicar el contenido del libro y los temas que toca. El escritor tiene una idea que establece, pero en la forma escrita lo hace de tal modo que la gente pueda interpretarla de diferentes formas. Sukadeva Goswami se había marchado de casa y Srila Vyasadeva, como sabemos, había escrito el Srimad Bhagavatam. Él tenía muchos discípulos, pero a ninguno le enseñó el Srimad Bhagavatam. Él quería enseñarle a su hijo, el propio hijo, pero este se había vuelto avaduta, y se había marchado de casa y por ello Srila Vyasadeva se sentía infeliz. Pero a toda costa quería enseñarle el Srimad Bhagavatam. Srila Vyasadeva tenía muchos discípulos y antiguamente era la costumbre que algunos de ellos iban por las montañas y por las tardes a buscar leña para el fuego de sacrificio. En aquel entonces Sukadeva Goswami estaba viviendo en el bosque. Aramya Priya, amante del bosque. Este discípulo algunas veces lo veía y pensaba que era un fantasma, y como esta idea fue a informar a su guru, Srila Vyasadeva entendió que este fantasma era su propio hijo y de una forma u otra quería que regresara. Así que le enseñó a su discípulo 3 versos del Srimad Bhagavatam y le dijo:
Cuando vayas al bosque, recita siempre estos 3 versos y el fantasma no se acercará a ti. Pero si de una forma u otra se te acerca y tiene forma humana, entonces cógelo y tráemelo aquí. Estos 3 versos que Srila Vyasa le dio a su discípulo son 3 versos que describen la belleza y los pasatiempos del Señor Krishna. Así que el discípulo al ir al bosque cada día recitaba estos versos. Un día Sukadeva Goswami oyó estos versos que hablaban de cómo Putana fue matada por el Señor Krishna, aunque ella había ido a matarlo con veneno. Tan pronto como Sukadeva Goswami oyó estos versos, a pesar de que estaban completamente absortos en el Brahman impersonal, se sintió atraído por los pasatiempos del Señor. Por eso en el Srimad Bhagavatam se dice Bhatya Sutta Hitatayam. Cuando uno oye este libro con devoción, el Señor aparece en su corazón. Por ello, tan pronto como Sukadeva Goswami oyó este verso, su corazón se sintió atraído. De hecho, él estaba viendo al Señor y realizó que había algo más elevado que su realización de la verdad. Él pudo distinguir que había algo más elevado, no más elevado, sino mucho más elevado. Así que la misma persona que se había marchado de casa para alejarse de todo el mundo fue corriendo donde estaba este discípulo y le pidió que por favor le recitara el verso de nuevo. El discípulo cuando lo vio pensó, este es el fantasma, pero al verlo de cerca se dio cuenta de que en realidad no era un fantasma sino una persona desnuda. Entonces Sukadeva Goswami preguntó, ¿quién ha escrito estos versos? Y el discípulo respondió, mi Guru Maharaj. Pero no solo ha escrito estos 3, sino que 17.907 más como estos. Todos sabían que el Srimad Bhagavatam tenía 18.000 versos, pero que Srila Vyasa no se lo enseñaba a nadie porque no había nadie cualificado para aprenderlo, porque este libro era solo para personas nirmasaranam satan, completamente libres de envidia. Así era Sukadeva Goswami, por ello dijo, quiero ir con tu guru, y así fue como regresó al ashram de su padre y estudió. Esta pregunta la había hecho Saunakarish Asuta Goswami. ¿Cómo es que Sukadeva Goswami aprendió esta literatura si él se quedaba muy poco tiempo en la casa de un grihasta? Y así se explica que en realidad él regresó para estudiar esta literatura. Esta historia también se usa para ejemplo para enseñar cómo Sukadeva Goswami, quien era una persona Atmaram, satisfecho en sí mismo, se sintió inmediatamente atraído al oír el Srimad Bhagavatam y por ello se cita este verso. Atmaram cha munayam nirgratam api urakramay kurvanti ahatukin bhakti itan bhutan guna hari. La característica del Señor Hari son tales que incluso aquellos que son Atmaram abandonan su propio placer para empeñarse en el servicio devocional. Bhagavatam 1.7.10. Sobre este verso el Señor Chaitanya Mahaprabhu dio 64 maravillosas explicaciones del Atmaram. Más tarde, solo con este incidente, Srila Jiva Goswami derrotaría todos los puntos de vista de los impersonalistas Mayavadi. Este es el tapasya, propósito o meta, que explica Sutta Goswami acerca de Sukadeva Goswami. Lo mismo ocurre con Vyasadeva, que se encuentra infeliz después de haber escrito tantos literatura y se le presentó Naramuni y le dijo que delineara los pasatiempos del señor Hari en un libro
para glorificarlo, pero no tan solo pensando en él, sino también en Samadhi y meditando. Samadhinam anusmanta visestinan. Debe sentarse en Samadhi, verlo todo y luego escribir el Srimad Bhagavatam. Esto está en el Bhagavatam 1.5.13. El mismo propósito tapasyam que se ha explicado es también el propósito de Srila Vyasa cuando él se sentó en Samadhi, que fue lo que hizo. Yayo Sri Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Dvaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrindavan. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.